La seña. Buenas tardes, estamos en Plaza de Mayo con Hernán Iglesias Illa, o Illa, Correcto. autor de The American Sarmiento. ¿Qué es The American Sarmiento? American Sarmiento es muchas cosas, o trata de ser muchas cosas, no sé si lo logra, pero es un libro que trata de copiar o reflejar o subirse a Sarmiento de muchas maneras. Una de ellas es escribiendo como Sarmiento. El libro recorre la parte estadounidense de los viajes de Sarmiento, que están escritos como una larga carta de Sarmiento a Valentín Alsina, que estaba en ese momento en Montevideo. Entonces mi libro es una sucesión de mails que le manda un amigo en Buenos Aires y al mismo tiempo, como en los viajes de Sarmiento, cambia de género muy rápido y sin pedir, tratando de no pedir permiso ni perdón, pasando la autobiografía, el relato de viajes, al ensayo un poco político, histórico, o a la crítica literaria, no sé, ya mencioné creo que todos, pero un poco, y eso hacía Sarmiento en sus viajes, que cada párrafo era un mundo en sí mismo y no le molestaba, ni le hacía, no tenía ningún problema en cambiar de género ni de registro. Entonces yo traté de copiar un poco, entre otras cosas, eso. Obviamente una especie de transgresor al mismo tiempo, cambiaba. Esa forma de escribir ya es una forma... Sí. ¿En qué otras cosas vos lo ves como un transgresor de Sarmiento? Una cosa a la que doy bastante bola en el libro es que Sarmiento sale de Valparaíso porque lo manda el gobierno de Chile a hacer este gran viaje por Europa y Estados Unidos sin barba, como la mayoría de la gente del Cono Sur, de Santiago y del Río de la Plata, que nadie tenía barba, pero él en Francia se deja la barba. Y cuando llega a Estados Unidos todavía tiene barba, una barba muy larga, ¿eh? O sea, una barba de 2 años. Y yo creo un poco era un espíritu transgresor, por un lado, de violar las normas normales de donde estaba, pero también al sentirse un poco de vacaciones o en una especie de paréntesis de su vida, se deja la barba un poco también para ser extranjero y para hacer un montón de cosas, pero me parece que esa barba refleja un poco el estado de ánimo de Sarmiento en el libro, en el que prueba cosas nuevas para sí mismo y para sus ideas políticas también. ¿Cuáles son esas cosas nuevas que él prueba? En lo político, lo que trato de decir en el libro es que él sale hacia Francia, muy respetuoso de Francia, muy admirador de Francia como modelo de civilización. Sarmiento venía de publicar Facundo hacía pocos meses, ¿eh? Y aunque no estaba del todo claro cuál era su modelo de civilización, era Francia, ¿no? A veces incluso lo decía, pero él pensaba en Francia, que eran los libros que había leído, en San Juan, después en Santiago, los filósofos del siglo XVIII. Pero llega a Francia y se desilusiona bastante, ¿no? Se desilusiona con la pobreza de la mayoría de la gente, ¿no? De los campesinos y la gente de las ciudades. Se desilusiona del cierto elitismo cultural o de los problemas de la democracia. Todavía faltaba 2 años para la Revolución del 48, pero igual él veía como que había una situación mucho menos deseable de lo que él creía. Incluso con las revoluciones, él creía que esta cosa de pasar de una restauración a una revolución, a una restauración a una revolución, no era un modelo estable que le pareciera deseable para el futuro. Y un poco ahí se queda entonces sin modelo, es lo que digo yo. Y cuando llega a Estados Unidos, que justo coincide curiosamente en sus diarios con una etapa un poco melancólica y solitaria, Sarmiento, que se queja de que está de mal humor, que está triste, lleva 2 años de viaje también. Llega a Nueva York y después de un par de días así chinchudo con Nueva York, se empieza a enamorar de Estados Unidos en un viaje en barco hacia el norte y a los 3 o 4 días ya estará cantando loas a todo lo que ve, con muchos signos de exclamación y muchas hipérboles. O sea, decir que ha encontrado un nuevo modelo de civilización. ¿Cuál era exactamente la finalidad de ese viaje? Técnicamente, o sea, oficialmente, lo manda Manuel Montt, que era amigo de él, presidente de Chile conservador. Le dice, anda a ver los sistemas educativos del mundo y hace un informe. Un poco lo echa también, o sea, Sarmiento se había metido en muchos problemas, había escrito unas columnas terribles contra los opositores. Encima que Sarmiento era extranjero en Chile, entonces se había metido en problemas. Entonces su amigo le dice, anda, volvé cuando quieras, y escribí el informe sobre escuelas. Chile pagaba el viaje. Chile pagaba el viaje.
Chile paga el viaje. Está bueno eso. Sí, 2 años. Y bueno, hace eso. Realmente, pero en el libro de viajes que él escribe, que son 500 páginas, casi no hay mención a la educación. Él escribe su informe en otro libro, se llama De la Educación Popular, mucho menos interesante para mí que Viajes, pero su gran objetivo es conocer de primera mano la civilización y conocer de primera mano lo que él critica también, como España o Italia, que no le gustaban. Entonces ahí ¿Qué decía de España y de Italia? ¿Por qué no le gustaba? España le parecía el medioevo lo peor, o sea, le parecía que la comida era malísima, que el tema de la religión era como una superstición terrible, que la gente vivía, que las costumbres sociales no cambiaban desde que estaban los árabes, desde que nada cambiaba, era todo un estatismo de inmovilidad tremenda, una sensación terrible le dejó. Y en Italia también lo que más critica es toda la pompa religiosa y eso a él no le hace ninguna gracia. Va a ver al Papa, a Pío IX, y por una vez, es gracioso porque él se peleaba con todo el mundo y él se vanagloriaba de decir siempre lo que pensaba, pero el Papa le pregunta cómo están las cosas en América del Sur, y Sarmiento, sabiendo que al Papa le gustaban los gobiernos más católicos y más autoritarios antes que los más democráticos o más seculares, decide no meterse en problemas con el Papa y le dice que nada, que está todo bien y que no denuncia rosas contra el Papa, quiero decir, que lo hubiera hecho en cualquier otro momento, pero en ese momento decidió por la prudencia o tuvo miedo o algo. ¿Y en Estados Unidos qué es lo que le deslumbra? Lo que le deslumbra no es tanto la organización política, que es algo que había fascinado a otros visitantes anteriores, como Tocqueville o Comte, etc. A mí me sorprendió mucho la poca bola que le da Sarmiento al tema legislativo, los 3 poderes, la composición de las cámaras, el federalismo, etc. Sino que a él lo que le gusta es ver los trenes, a los inmigrantes llegando y adaptándose a los pueblos donde viven, ver la educación, le interesa mucho, pero también ve cosas como, ve que las mujeres salen a la calle sin que el marido sepa dónde están, o el padre, hay como mucha autonomía de las mujeres, le parece que la gente, cada uno está haciendo lo suyo, que cada uno tiene libertad para dedicarse a sus negocios y a la vida política, en un momento de bastante efervescencia política en Estados Unidos en ese momento. Como que le fascinan cosas más chiquitas, como ver que en cada pueblo hay una oficina del correo, un organismo federal, que hay un diarito en cada lugar, que las casas están limpias, que la ropa está limpia. Esas cosas le interesan mucho más. Y a mí también, ¿eh? Pero eso demuestra que el tipo tenía buen ojo, porque el Claro. hecho de que existe una oficina de correo y que además funcione perfectamente Sí. como funcionaba ya en aquel entonces, no es moco de pavo. No, porque claro, eso, claro. no hay progreso sin eso. Digamos. Aparte lo comparaba con que Rosas había cerrado el correo, por ejemplo, ¿no? Entonces él decía, bueno, esto demuestra la diferencia, o lo que para mí es importante, que la posibilidad de comunicarse entre las provincias y todo acelera el movimiento y acelera el movimiento político también, ¿no? Como que si se fluye la información, hay más probabilidad de un desequilibrio político. En cambio, claro, si cada provincia está con lo suyo y no hay comunicación entre los lugares, eso es más difícil. Y yo, cambiando un cacho de tema, y viendo cómo era Sarmiento, y en realidad que era un tipo progresista en cuanto a la verdadera palabra progreso, nunca entendí por qué los peronistas lo odian, cuando el propio Perón hasta le puso Sarmiento un ferrocarril. Es decir, yo no registro nada en Perón que haya odiado a Sarmiento, ni que haya tenido bronca a Sarmiento, ni No, pero siempre fue más de los peronistas. Para mí, esa es una pregunta, sí, se han hecho muchos. Mi respuesta es que Sarmiento era muy extranjerizante y lo hacía sin pedir disculpas, por eso no le parecía que tuviera que defenderse de eso. Él, cuando lo eligen presidente, llevaba 30 años viviendo de acá para allá, muchos de esos en el extranjero, y dice, si me eligen a mí es por lo que tengo de extranjero y lo que puedo aportar de haber conocido el mundo. Mis soluciones son necesariamente extranjeras, porque es donde yo he vivido casi todos estos años. Entonces él veía un valor en aplicar modelos extranjeros a Argentina, quizás exagerado en su momento, quiero decir, no estoy defendiendo a Sarmiento en eso, pero entiendo que alguien
que reclama soluciones argentinas a cada problema, esté en contra de Sarmiento en eso, ¿no? Sarmiento en el 53 en la Constitución defendía copiar la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y Alberti no es que era una cuestión de unitarios y federales. Entonces siempre Sarmiento tuvo esta cosa extranjerizante que por ahí los nacionalistas les cuesta más digerir. Yo creo que por ahí pasa el tema, quizás. Pero es algo que claramente no hemos solucionado, ¿no? Esta cosa de dónde debe sacar Argentina sus políticas públicas, si tienen que ser completamente orgánicas y autóctonas o si vale la pena seguir ejemplos de otros países exitosos, es una pregunta que está claramente válida y que todavía no hemos logrado resolver del todo, me parece. Él anotaba también en los gastos, anotaba sí. Cosas hasta un prostíbulo, ¿no? Sí, bueno, dice orgí. Orgí. Pero bueno, sí. Lo que sea que eso significa, obviamente está relacionado con el sexo. Posiblemente, sí. Esa es la lectura habitual. O con un bar donde sí. Además había sexo, ¿no? Sí. ¿Cómo era la relación de Sarmiento con el sexo durante esos viajes? ¿O cuenta algo que... En los viajes es raro, porque si bien es cierto que uno puede tomar como un gran gesto de honestidad declararle al Estado chileno que se gastó dinero público en orgís, en los hechos hay solamente 3 orgís en 2 años y medio de viaje. Y 2 de ellas están el mismo fin de semana, en Venecia, ¿no? La otra en París. Entonces a mí me parece un poco raro. Las 2 de Venecia, una dice orgí, que cuesta $3 o 3 francos o lo que sea, y la otra dice Grand Orgí, 13. Entonces hay algo raro en los precios para mí que no tenemos del todo claro qué era. Y hay una noche en Venecia que él cuenta en viajes que alquilan una góndola de noche y salen al mar con varias gente, con música y comida. Digo que por ahí puede ser esa una. Pues sí, que esos 13 tienen que ver con eso. Que puede ser, sí, un gran banquete, digamos. Que quizás terminó de otra manera que él no lo pone en los viajes, quiero decir, ¿no? Pero esa noche puede haber sido eso. No sé, en los últimos años los diarios, los gastos, se empezaron a popularizar hace como 40 años. Estuvieron ocultos mucho tiempo, lo rescató un historiador. Desde entonces se ha leído lo de las orgís como para pintar un nuevo Sarmiento así libertino, sexual, un dandy, que no solamente era progresista o liberal en sus ideas políticas o económicas, sino también en su vida privada, etc. Mi lectura es un poco menos ambiciosa. Para mí, estas orgís no quieren decir mucho, y si quieren decir algo fue quizás ir a burdeles, como decís vos, a veces en reuniones, que puede ser, o si fue en soledad, como hace García Hamilton en su biografía, que lo pinta Sarmiento yendo solo a unos burdeles. De todos modos, lo que nosotros vemos hoy de eso y como lo entendemos no tiene nada que ver con cómo claro, se entendía en aquella época. Es difícil leer exactamente qué quería decir. En aquella época una prostituta era una cosa habitual, era normal, sí. Era común que un hombre de familia inclusive vaya y frecuente, porque esas cosas solamente se hacen con una puta. Es decir, y entonces tampoco sería tan extraño que lo deje asentado en una cuenta. Por eso, encima de eso que lo deja sentado, no sé, lo que yo quiero decir creo que sea transgresión eso, creo que debe ser normal. Sí. Yo lo que quiero decir es que no era un espíritu libertino ni muy cómodo con su aspecto físico, ni bastante incómodo también, me parece, en su relación con las mujeres. Siempre tuvo unos romances muy torturados, difíciles, con mujeres prohibidas, separadas por el tiempo, por el espacio. ¿Y por qué te metiste con Sarmiento? ¿Qué te dio? Sabes que no me acuerdo bien, pero al principio del libro cuento que encontré el libro de viajes, muy parecido a este, exactamente igual a este, en mi biblioteca, y lo empecé a leer y me interesó, y yo hacía tiempo que creí y de repente se me ocurrió hacer los viajes de Sarmiento otra vez. O sea, hacer lo que él había hecho 150 años después y escribir un libro sobre eso. No sabía bien qué iba a ser el libro. ¿Y anduviste por los mismos lugares? Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó? Y fueron 2 viajes, ¿no? Pues Sarmiento va al norte, después vuelve y después sale hacia el oeste. ¿Vos estás hablando de Estados Unidos nada más? De Estados Unidos nada más. Sí, yo fui primero 10 días uno y una semana el otro. El primero fue a Cataratas del Niágara, Montreal y Boston y Lowell, que es una ciudad industrial cercana. Y el segundo, más como Washington, Baltimore, Filadelfia, hasta Cincinnati, en Ohio, donde Sarmiento se tomó un barco
y bajó por el Mississippi hasta Nueva Orleans, algo que me habría encantado hacer, pero ¿Vos no lo hiciste eso? No se puede hacer, no hay barcos de pasajeros que bajen al Mississippi, lamentablemente. Y entonces yo lo dejé en Cincinnati. Él llegó a Nueva Orleans y ahí se tomó otro barco a La Habana, Panamá, cruzaron a caballo hasta el otro lado de Panamá y volvieron a Chile. ¿Y esa parte la hiciste también? No, esa parte no. Yo llegué hasta Cincinnati. No, me hubiera encantado seguir, pero como Sarmiento también me estaba quedando sin fondos. Él, esa parte ya no tenía plata y viajaba con Santiago Barcos, con un chileno que encontró en el viaje, en el camino. Suponete que Sarmiento está acá hoy vivo en Argentina. ¿Qué haría el tipo? ¿Qué sería? Es raro, a veces cuando lees, acá me voy a meter en problemas, pero cuando lees las críticas a Sarmiento de cuando se puso más grande y sus columnas así cascarrabias, criticando a todo el mundo y las cosas que le criticaban, por ejemplo, le criticaban que no sabía trabajar en equipo o que no sabía tener aliados, que los aliados nunca le duraban mucho tiempo porque se enojaba con todo el mundo. Uno se lo imagina como a Lilita Carrió un poco, ¿entendés? Que tenía estos grandes pronunciamientos sobre el estado del país, sobre todo después de ser presidente, ¿no? Pero que los jóvenes ya por ahí no hacían caso, eso, los aliados por ahí le duraban poco. Eso puede ser una. Y otra, que un tipo que me hace recordar bastante a Sarmiento, en lo bueno y en lo malo, y que lo entrevisté hace poco en Yale, donde trabaja ahora, es Cavallo. También otro tipo muy seguro de lo que cree en sí mismo, un tipo que cree que el país ha sido ingrato con él, un tipo tan convencido de sus ideas que su problema era que creía que no tenía que convencer a nadie, o sea, aunque estuviera en lo cierto, ¿no? Yo creo que Sarmiento, y en otra medida Cavallo, a veces tenían las ideas correctas, supongamos, pero les costaba mucho entender que otras personas podían sufrir con los cambios o oponerse a los cambios por una reacción. Esa testarudez de Sarmiento yo la he visto en Cavallo, por ejemplo, en estos años. ¿Cómo era esa idea de Sarmiento de modificar la forma de escribir? Eso fue muy curioso. Eso y también... Porque a mí cuando me lo contaba, pues yo no leí el libro, sí. tuyo, me hace acordar lo que yo siempre pensé de cómo había que hacer las cosas en Internet, ¿no? Es decir, que no hacía falta, mientras te entiendan, todo lo que uno pueda sacarle, aumenta la velocidad en la transmisión. Bueno, Sarmiento quería sacarle todo los adornos. Sarmiento no tenía ningún respeto por España, y quería sacarle los adornos al idioma, en parte para simplificarlo, para que más gente pudiera aprender, haya menos analfabetos, etcétera. Pero también esta cosa de él de ser muy racional y creer que el idioma es un sistema lógico de símbolos que se pueden armar, y en realidad los idiomas son cosas mucho más complicadas que eso, tienen, ¿no?, como herencias que vienen de hace 1000 años y son medio incontrolables. Pero en parte fracasó porque quiso que, como te decía recién, quiso que lo pusieran inmediatamente y absolutamente su reforma, y era completamente, no transaba con nadie. Él quería que se escribiera Q-E, sin la U. Es que tiene más lógica. No, la lógica la tiene, pero no entendía la realidad política o la realidad, la herencia, las tradiciones, ¿no? Eso le pasaba a Sarmiento todo el tiempo. Como algo tenía lógica, tenía que pasar, ¿no? Y eso me parece que a los más tecnócratas de ahora, por ejemplo, les pasa algo parecido. De tener razón en algo, por ejemplo, cómo debe ser el sistema de salud o cómo debe ser un sistema de políticas públicas, por ahí tienen razón, pero se olvidan de que hay tradiciones de muchas décadas o gente involucrada que se va a resistir a menos que las convenzan de esas cosas, ¿no? Sarmiento no quería convencer a nadie. Por último, ¿cuál es el próximo proyecto tuyo? No sé todavía. Por ahora estoy descansando, voy a dejar hechizarme otra vez, que me pique algún bicho. Bueno, el libro ya está acá hace tiempo, ¿no? En las librerías. Desde el principio de mes, no tanto, hace un par de meses, semanas, sí. Bueno, le agradecemos mucho a Hernán, autor de American Sarmiento. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.